Me presento. Mi nombre es John Quafir, y ahora que se ha popularizado la historia de Ben Drowned o Ben el ahogado, me gustaría aclarar algunos hechos que estuve investigando tras su muerte. Empezaré por el principio. Ben y yo íbamos en la misma clase. Era un niño muy tímido, pero nos hicimos amigos enseguida porque compartíamos la misma pasión por los videojuegos. Uno de nuestros favoritos era The Legend of Zelda Majora's Mask para la Nintendo 64. Ben era un chico esbelto, con el cabello rubio hasta la altura de los hombros y los ojos de color celeste. Todos lo consideraban un bicho raro porque su personalidad era diferente. La pandilla de matones de la clase, formada por Matt, Jack y Alex, se metían con él constantemente. Matt era el peor, era despreciable y tenía una cicatriz en el labio por una antigua pelea de la que solía alardear. La situación del pobre Ben en casa tampoco era muy buena. Su padre había fallecido el año anterior en un accidente de tráfico. Justo antes de morir, Ben le había contado los problemas que tenía en el colegio y él lo había tranquilizado. Mañana iré a hablar con tu profesor. Seguro que encontraremos un final maravilloso, ¿no es así? Le dio un beso en la frente y se rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras. Ben no solía sonreír mucho. El día que más feliz lo vi fue cuando logró comprarse el juego de Majora's Mask con el dinero que había ahorrado. Se pasaba horas jugando y siempre lo llevaba con él. Ojalá yo fuera como Link y pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones, solía decir. Un día fui a buscar a Ben a su casa para ir juntos a clase. Cuando llegué estaba jugando al Majora's Mask. Recuerdo que guardó la partida justo en la fase de Skull Kid. Después metió el juego en su mochila y nos dirigimos a la escuela. En el descanso vino a buscarme desesperado porque Matt había estado rebuscando en sus cosas y su juego había desaparecido. Le acompañé a la sala de profesores a contar lo sucedido y fuimos en busca de Matt. Ben, ¿estás seguro de que ha sido Matt? Dijo la profesora. Sí, yo lo vi mirando en mis cosas. Ten por seguro que no volverás a verlo. Escuché a Matt murmurar con una voz sombría. La profesora pidió a Matt que vaciara su mochila. Allí estaba el juego sin la pegatina. Ben me pidió que se lo guardara. Tenía miedo de que a la salida se lo intentaran quitar de nuevo. Me dijo que me llamaría para quedar en un lugar seguro para dárselo. Al llegar a casa estuve esperando su llamada. Pasaron 10 minutos, 20, 30 y no sonaba el teléfono. Estaba preocupado. ¿Y si Matt y los demás le habían hecho algo? Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano. Justo antes de llegar oí unos gritos y gemidos que venían de la orilla de un lago cercano. Me acerqué y entonces vi a Matt, Jack y Alex. Al lado estaba Ben, tirado en el suelo, malherido. Gritaba de dolor y se cubría el rostro con las manos. Me quedé a unos metros de ellos y vi cómo Matt agarraba un palo de madera del suelo. Decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Introdujo el palo en uno de los ojos de Ben y después en el otro. Ben gritaba desesperado. El espectáculo era espeluznante. Quería hacer algo, pero no era capaz de moverme. La sangre chorreaba de sus cuencas y cubría el rostro y la ropa de mi amigo. Vomité y empecé a llorar. No debiste hacer eso, le dijo Ben a Matt. Matt lo levantó por el cuello y lo arrastró al lago. Hundió su cabeza en el agua, ahogándolo mientras se reía a carcajadas. Jack y Alex se asustaron y salieron corriendo. Cuando Matt terminó el trabajo, soltó el cuerpo sin vida de Ben y se fue en la misma dirección. No quedaba nadie. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas. Lo mantuve entre mis brazos, abrazándolo sin soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve así hasta que llegó la policía, que había sido alertada por una vecina. Mi mejor amigo había muerto y yo no pude hacer nada para evitarlo. Esto todavía me produce pesadillas por las noches. Cuando volví a casa fui al baño a quitarme la sangre. El juego de Zelda también estaba manchado. Le pasé un trapo y vi algo que estaba escrito a mano en el cartucho. Una palabra, Majora. No me había dado cuenta hasta entonces del detalle, pero no le di importancia. Al día siguiente, cuando me desperté, el juego había desaparecido. Lo busqué por todos lados, sin encontrarlo. Tras contarle lo sucedido a la policía, metieron a Matt en un centro de menores. 3 días después salió en las noticias que había muerto en extrañas circunstancias. Decían que los ojos se le salieron de las órbitas mientras jugaba a The Legend of Zelda, Majora's Mask. En la televisión aparecía una foto del cartucho del juego. Era exactamente como el de Ben, el que tenía yo, con la palabra escrita igual. Casi me desmayé, sentí un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Me puse a investigar y descubrí que Jack y Alex también habían muerto de la misma forma que Matt. Tenía que ser la venganza de Ben. Pero la cosa no se quedó así. Todo empezó a ir más allá y sucedieron más muertes. Me puse en contacto con gente que había jugado a la versión del juego maldito para saber en qué se diferenciaba de la original. Había una partida guardada con el nombre de Ben. A menudo aparecía Skull Kid en partes donde no debería, mirándote fijamente. Y la estatua siniestra de Link te perseguía por todas partes haciendo animaciones extrañas, con unos ojos diabólicos ensangrentados. Un día me prestaron el videojuego. Mientras jugaba apareció la estatua de Link, y al morir en una de las pantallas ponía «Te has encontrado con un final terrible, ¿no es así?». Me quedé atónito. Era una frase parecida a la que le había dicho el padre de Ben antes del accidente. Había una parte que no les había parecido a otros jugadores.
Cuando Link estaba muriendo, en el diálogo ponía: aunque no me ayudaras, no te guardo rencor, amigo. Así que es cierto que hay una versión maldita del juego de Zelda, donde a Ben Drowned le gusta jugar con tu mente para que sientas miedo. Su imagen te persigue incluso en sueños, atormentándote, hasta que probablemente pierdas la cabeza. Vuelven las leyendas japonesas a los miércoles de terror de Tic Tac Draw. La verdad es que hacía tiempo que no teníamos ninguna. Hoy os hablaremos de Hachisaku-sama, un terrible y escalofriante espíritu japonés con forma de mujer que se lleva a los niños. Esta prima japonesa de Slenderman tiene a los pequeños nipones aterrorizados. Dicen que Hachisaku-sama significa algo así como la dama de 8 pies de altura. Hachi es 8. Shaku se refiere a una antigua unidad de longitud japonesa y Sama es como señora o dama usado como título de respeto. La leyenda dice que Hachisaku-sama había sido encerrada hace 4 años en 4 Jizo, pequeñas estatuas que la contenían, pero que una de ellas se rompió y así pudo escapar. Os traemos en primera persona la historia de un joven que consiguió sobrevivir al espíritu cuando contaba con apenas 8 años. Todos los veranos mis padres me llevaban a casa de mis abuelos, en un pueblecito rural de Japón. Allí me sentía libre. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, escuché un extraño sonido. No sabía dónde venía, pero como soy curioso por naturaleza, busqué a mi alrededor. Sonaba como una voz profunda y decía algo así como si alguien estuviese hablando consigo mismo. Me fijé que encima de los setos había un sombrero de mujer. El sonido venía de allí. El sombrero se movía. Era una situación muy rara, no podía ser una persona, ¿cómo podía ser tan alta? Me fijé mejor y la vi. Vi una mujer extremadamente alta entre las ramas. Sus brazos y piernas parecían infinitos. Tenía el pelo largo y negro, apenas se le veía la cara. Llevaba un vestido blanco largo que le hacía juego con el sombrero. Quise acercarme más, pero la mujer se marchó y con ella el insólito sonido. Al volver a la casa encontré a mis abuelos tomando el té en la cocina y les conté lo que había visto. No me estaban prestando mucha atención, pero cuando mencioné la altura de aquella mujer y el sonido que hacía, los dos se pusieron pálidos. Mi abuela contuvo un grito. El abuelo, con cara muy seria, me tomó del brazo y me hizo repetir todos los detalles sobre dónde estaba y cuándo sucedió. Abuelito salió de la cocina corriendo y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Yo me quedé en la cocina con la abuela. Estaba muy asustado. Ella temblaba de miedo. El abuelo nos dijo que tenía que salir un momento y le pidió a mi abuela que no me quitase los ojos de encima. Cuando pregunté llorando qué pasaba, me dijo con tristeza: Hachisaku-sama se ha fijado en ti. Este espíritu es un ser que busca a niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. Así, cuando un niño es de su agrado, de Hachisaku-sama, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él. Mi abuelo, decidido a defenderme, fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hachisaku-sama. La bruja me ordenó quedarme en mi habitación. Me encerró con llave y me dijo que no debía salir bajo ninguna circunstancia antes de las 7 de la mañana. Pero antes de dejarme solo, colocó en las 4 esquinas de mi habitación 4 cuencos con sal y puso una imagen de Buda a la que debería rezar si sentía miedo. Me dio un trozo de pergamino y me dijo que debía tenerlo en la mano todo el tiempo. Pasé la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido que anunciaba la llegada de Hachisaku-sama. Escuché de pronto la voz de mi abuelo que me preguntaba cómo me sentía. Me decía que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. Y yo tenía tanto miedo que estuve a punto de abrirla, pero rápidamente recordé lo que me había dicho la bruja, y muerto de miedo me arrodillé frente al Buda y recé, aterrorizado y lloroso. La sal en los cuencos se estaba volviendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no pausaba. Al llegar por fin el día, la sal estaba completamente negra. Miré el reloj y vi que ya podía salir. Mis abuelos lloraron de felicidad al verme sano y vivo. El abuelo, sin demora, nos sacó a todos de la casa y me subieron a una furgoneta en medio de 8 hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos, me dijeron que aunque tenía graves problemas, solo debería mantener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues solo yo podía ver a Hachisaku-sama. Pero basta con que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, ¿no? Y fue lo que hice. Mantuve la cabeza bajada, pero vi por la ventana que allí estaba ella, flotando al lado del coche con su vestido blanco. Acercó su cara a la ventana. Y grité y cerré los ojos lo más fuerte que pude mientras estrujaba el pergamino de la noche anterior.
Los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o en las ventanas. Kazan, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en grito. Pero al cabo de un tiempo, la voz y el golpeteo se esfumaron. Y esta es la historia de cómo sobreviví. Nunca jamás he podido regresar a casa de mis abuelos, pues corro el riesgo de que el fantasma me rapte de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. No se sabe lo que hace con sus víctimas, pero algunos cuentan que se alimenta de la esencia juvenil de sus presas.